He cortado cuadrados de las dos telas y los he ido colocando para ver cómo iban a quedar uno al lado de otro, poniendo unos vaqueros con un estampado, un vaquero con un estampado. Para cortarlos he utilizado un cuadrado que lo he recortado de un tapiz para el ratón del ordenador, que tenía varios y no me servían, y eso me ha servido para cortar los cuadrados. La tela esta que es más fina, pues le he puesto entretela. Ahí. Y después los voy a unir las tiras, haciendo tiras, y luego unir las distintas tiras entre sí. Pues ya he cosido todos los cuadrados. Ahora la cinturilla se la voy a poner aquí de adorno, así, la voy a coser por ahí. Esta ya está terminada, ¿veis? Le he puesto la cinturilla, este lado. Le iba a poner las asas por ahí, pero queda esto bonito. Se las voy a enganchar aquí, por dentro, para que no se vean. Y las asas se las voy a poner de esto, que me sobró, como tenía dos faldoncitos, le voy a cortar aquí. Lo que pasa es que las tengo que cortar a recto hilo, así. Esto es lo más recto por aquí. Voy a cortar tiras de 11 centímetros porque cada asa va a medir 80 centímetros. Claro, tendré que hacer varios cortes y luego coserlos juntos. ¿Cómo los coso? Pues así al bies. Corto las tiras y luego las coso al bies, así, para que no haga gordo la costura. Entonces las coso así, de pico central a pico central, y hago así tiras largas, todas las que necesite para hacer el asa. Y una vez, como es muy flojo, le voy a poner una entretela, y después, cuando tenga las tiras con la entretela, lo doblo por la mitad, lo plancho, luego doblo los dos bordes hacia el centro, así, hacia el centro, y luego otra vez, y ya le coso los bordes. Y hago así las tiras para la asa. El forro se lo voy a poner de una tela que he visto que es para forrar los sillones, un poquito que me ha quedado, y es muy fuerte, pero vamos, me viene bien para que se fortalezca la parte de dentro del bolso. Voy a cortar dos iguales que estos, dos iguales para el forro, y dentro le voy a poner un bolso que me encontré que había hecho de antes, pero la parte de abajo está abierta porque lo voy a poner en el forro abajo, ahí abajo, para tener un bolsillo dentro del bolso. La he tenido que hacer un poquito más estrecha de lo que dije, porque si no me salían un montón de piezas de 10 centímetros de ancho, y luego lo he cosido, como dije, por dentro. Aquí le he hecho una costura y otra aquí para que no se meta hacia adentro, y ahora voy a coserle todo alrededor, ¿vale? La parte del revés por fuera, y voy a hacerle un pespunte alrededor. El forro se lo voy a poner aquí también, por un lado y por el otro igual. El revés está afuera, y le voy a introducir el bolsillo aquí en la costura. Le voy a dejar un espacio ahí para poderle dar la vuelta, porque si no, si lo coso todo y está todo por al revés, no le puedo dar la vuelta. Aquí no lo voy a coser hasta el final, porque yo creo que la máquina no va a poder coser tanto. Entonces le coso esto primero, que es muy duro,
y luego le coso la parte que me he dejado sin coser del forro. Ahí. Yo creo que ya lo podéis hacer.